En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 74 se declara aprobada. El acta de la sesión número 75 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que establece un plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y el orden público y modifica otros cuerpos legales. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Oyarzo, Araya, Don Jaime, Camaño, Mulet y Sepúlveda, y de las diputadas señoras Nullao y Pérez, doña Joana, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para establecer una regulación aplicable a las motocicletas de uso particular y comercial. Finalmente, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Carter, Lavé, Lavín, Martínez, Moreira, Zulantay y Trisotti, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene y Romero, doña Natalia, que modifica diversos cuerpos legales para regular la realización de funerales de alto riesgo. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. El diputado señor Cristian Araya. Don Cristian Araya, punto de reglamento. Exactamente. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Presidente, el segundo punto de la cuenta, el proyecto iniciado en moción parlamentaria que modifica la ley 18.290, que es un muy buen proyecto que atiende al tema de las motocicletas, tanto de uso particular como comercial. Solicitaría que la sala autorizara que, con posterioridad a la discusión que se dé en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, pase a la Comisión de Seguridad, porque tiene que ver con temas de seguridad propiamente tal. ¿Dónde viene? Gracias, presidente. ¿Qué punto, perdón, de la cuenta? El punto 2. El punto 2. Que pase después a seguridad. Después de que sea visto en esta comisión, que pase a seguridad, porque es un tema de seguridad. Diputado, el punto 2 se refiere a urgencias del Gobierno a dos proyectos de ley. No, señor diputado. Muy bien. Perdón, señor diputado. El proyecto iniciado en moción de los diputados Oyarzo, Araya, Don Jaime, Camaño, Mulet, que modifica la ley de tránsito para una regulación aplicable a las motocicletas de uso particular y comercial. ¿A eso se refiere su señoría? Ya, ok, ya. Entonces, ¿habría acuerdo para que ese proyecto...? ¿Habría acuerdo entonces para que ese proyecto siguiera después su tramitación en la Comisión de Defensa? Obras públicas. Perdón, no, Obras Públicas. Perdón, de Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana, perdón. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Ya, tenemos que votarlo, eso, presidente, anótalo. ¿Sabes que no tengo la sesión? Sí, vamos a votar. Un minuto, presidente, que estamos haciendo la petición del diputado señor Araña. ¿Por qué no tengo la sesión? Ahí está, Miguel. Estamos en votación, entonces, la petición del diputado señor Araña. En votación la solicitud del diputado Araya. Don Jaime, don Cristian. Cristian. Oye, ¿por qué no me aparece? En votación. Han votado todas y todos los señores diputados. No lo tengo. Ahora sí. Han votado todas y todos los señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa 50 votos, 41 en contra, 2 abstenciones. Aprobado.
pasaría después, entonces, a la comisión, después de que termine obras públicas. Sí, sáquenlo. Esta sesión tiene como objeto discutir las reformas legislativas y administrativas impulsadas por la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuestos para flexibilizar los controles administrativos financieros, particularmente en las modificaciones aprobadas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y las glosas impulsadas para reducir los controles en el marco de la Ley de Presupuestos para el año 2023. A esta sesión han sido citados el señor Ministro de la Secretaría General de la Presidencia y el señor Ministro de Hacienda, e invitadas la Subsecretaria General de la Presidencia, la Directora de Presupuestos y la Auditoría General de Gobierno. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios el día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo de 15 minutos corresponderá al Comité de Renovación Nacional y será distribuido entre 2 diputados, para lo cual se ofrecerá la palabra hasta por 10 minutos al diputado Franz Sauenburg y por 5 minutos al diputado José Miguel Castro. A continuación harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que les corresponda a cada comité. Tiene la palabra el diputado señor Sauerbaum. Gracias, presidente. Señor presidente, estimados colegas, estamos frente a un escenario complejo. Complejo desde el punto de vista no tan solo de los hechos que han sido conocidos por todos, como es la destinación de cuantiosos recursos públicos a asesorías de limpiezas de bancas y plazas, el arriendo de fundaciones o el pago de 260.000 pesos por pintar un metro cuadrado de fachada. Se trata de una situación particularmente compleja porque dentro de toda esa madeja que estamos desentrañando en un esfuerzo que reúne a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la Comisión Especial Investigadora que llevamos como Cámara de Diputados, surgen decisiones gubernamentales que permiten crear un clima propicio para la corrupción. Se trata, presidente, de decisiones adoptadas por las máximas autoridades del país y por quienes tienen a su cargo la administración y la protección de los recursos fiscales, en las que, lejos de darse protección a los recursos que pertenecen a todos los chilenos, se optó por flexibilizar los controles y abrir la puerta a la corrupción. Y es que sin asignar intenciones ni imputar actos delictivos, lo cierto es que, ya sea bajo el profundo desconocimiento o por la inexperiencia y la incapacidad, se bajaron todas las barreras que por años habíamos construido para intentar mantener a raya la corrupción. Ciertamente, dichas barreras eran perfectibles, pero qué duda cabe, presidente, que todas las medidas de información y las exigencias que se hacían a corporaciones para ser receptoras de recursos públicos iban en la línea de proteger el erario público y de proscribir un uso abusivo del mismo, tal como ha quedado de manifiesto en los últimos meses. Los que venían a limpiar la política, los que querían un uso eficiente y honesto de los recursos públicos, resultaron ser quienes los expusieron y quienes cuentan bajo su precoz administración con el escándalo de corrupción más grande de los últimos años. Y es que, seamos sinceros, presidente, faltan aún muchos años de gobierno, pero ya es evidente que esta administración será tristemente recordada por hechos de corrupción y el uso abusivo y fraudulento que se le ha dado a cuantiosos recursos fiscales. Respecto a este último tema, me referiré, presidente, a dos
aristas. La primera tiene relación a algo más macro, que es el funcionamiento del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el GAIG, que es la institución que en términos simples es la encargada de alertar, controlar y asesorar al presidente de la República respecto del buen uso de los recursos públicos. Ante esta situación y sabiendo que durante todo este tiempo el GAIG no ha sesionado, se termina evidenciando una grave infracción al cuerpo normativo que da su origen, ya que en el artículo 5 dice que el presidente del Consejo, que en este caso es el subsecretario general de la Presidencia, debe coordinar el funcionamiento del Consejo convocado una vez al mes o en forma extraordinaria cuando ello sea necesario. Por otra parte, presidente, hemos tomado conocimiento que la Auditoría General de Gobierno instruyó modificar elementos en relación a la reportabilidad que hacen los ministerios y servicios públicos y que decían relación con el tiempo de retraso de la rendición o los montos de rendiciones no aceptadas por las instituciones, entre otros. Se trata ciertamente de elementos de gran importancia para levantar alertas y que permitan alertar eventualmente del uso correcto de los recursos. Hay en estos mecanismos igualmente un afán persuasivo que mantenían de alguna manera a raya a quienes pretendían hacer mal uso de recursos públicos, y es que inexplicablemente, más que procurar información para los auditores, se restó con el consabido efecto. Hay un golpe, presidente, con esta acción no solo al erario público, sino que además a la integridad del régimen democrático, ya que son muchas las personas que creyeron ver en estas medidas acciones concertadas por personeros públicos para defraudar al fisco o incluso generar una nueva forma de financiamiento ilegal de la política. En efecto, estas decisiones incomprensibles refuerzan las versiones que con acciones se buscaba debilitar el control sobre el buen uso de los recursos públicos. De hecho, en todos los sondeos de opinión recientes, la corrupción asciende dentro de las principales preocupaciones de los chilenos. Ahora bien, la segunda de las aristas está vinculada a la responsabilidad que tiene la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, al haber reducido los controles en el marco de la Ley de Presupuesto para el año 2023. Mucho se ha querido decir acerca de las razones por las cuales la bancada de Renovación Nacional ha sido tan insistente en apuntar a la responsabilidad de la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Y más que errores en declaraciones de patrimonio e intereses que fueron advertidas por la Contraloría General de la República, lo que realmente nos preocupa son las decisiones tomadas por la directoria y como ellas fueron fundamentalmente para terminar en este clima de desconfianza y las pérdidas de cuantiosos recursos públicos. Al día de hoy, presidente, no hemos escuchado ninguna autocrítica respecto de lo que ha sido la implementación de la partida 31 de los gobiernos regionales, que incorporó mayores flexibilizaciones presupuestarias exentas de tomas de razón o la eliminación del requisito de antigüedad de 2 años para personas jurídicas de derecho privado que accedieron a convenios del GORE, que, déjenme decirle, presidente, no viene en razón alguno instruido por el presidente anterior. Y al contrario de lo que repiten insistentemente en el Ministerio de Hacienda y la directora de presupuesto, la Ley de Presupuesto de 2023 permitió la existencia de casos que están siendo investigados por el Ministerio Público, como la Fundación Participa, o Kimun de los Lagos, o Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones de Arica y Parinacota, todas con vigencia del presupuesto 2023. Es más, afortunadamente, la Fundación Democracia Viva y la Seremía de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta fueron tan burdas, ya que de lo contrario, con el relajo promovido por este Gobierno, el desfalco sería aún mayor. Si bien la directora ha sido tenaz en establecer que no hizo modificaciones que facilitaron la malversación de recursos públicos, presidente, a la luz de los hechos y lo que acabo de decir, resulta evidente el contraste entre lo que piensa y cree la directora con los hechos ciertos y la realidad. La mayor discrecionalidad que se le ha dado a los gobernadores regionales y la presión por la ejecución presupuestaria ha llevado a que estos terminen gastando por gastar y no viendo el desarrollo de la región como tal, observándose transferencias a cuestiones que no tienen un real impacto en la comunidad o como hemos visto en casos de Antofagasta, por ejemplo, interviniendo fachadas de edificios cuyos dueños ni siquiera habían autorizado para dicha acción. Como dije, gastar por gastar y por encargo a recursos de todos los chilenos. Finalmente, presidente, hasta antes del día de hoy, por parte de este Gobierno, solamente hemos visto puntos de prensa, discusiones y discursos grandilocuentes que, si bien han repudiado los actos de corrupción, solo han quedado en eso, en el mero discurso.
La oratoria no se ha traducido en una acción concreta como es el establecimiento de urgencias en las diversas mociones que hemos presentado de manera transversal y qué decir de los proyectos presentados por el Gobierno. Recién hoy en la mañana observamos en la cuenta el ingreso del proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, iniciativa que ha sido solicitada por todos los sectores políticos. Como bancada, y en este punto me permito yo, presidente, una inflexión, es cierto que el Consejo de Auditoría tenía como una fuente normativa un decreto, pero no excusa el abandono y el desprecio de este Gobierno por dicho órgano, lo que queda de manifiesto si tenemos a la vista que desde el 11 de marzo del año pasado no sesionaba, y más aún que 6 de sus integrantes de designación presidencial aún no eran nombrados. Esto contrasta con la acción del Gobierno del presidente Piñera, que celebraba sesiones periódicas de forma como lo establece y lo ordena la ley, y con todos sus integrantes dando cuenta de la relevancia que tenía este organismo para el control del buen uso de recursos públicos. Se agradece el ingreso, sin duda, presidente, del proyecto hoy día en la mañana, pero ciertamente esta nueva importancia que adquiere el Consejo para el Gobierno contrasta con el abandono en el que estuvo antes que estallara este escándalo de corrupción. Muchas veces se dice, ¿para qué hacemos estas sesiones que parecieran inútiles también por la inasistencia de los colegas? Pero créame, presidente, que lo más seguro es que si no hubiésemos citado esta sesión, el Gobierno no habría ingresado esta iniciativa con tanta premura, lo que solo hace para alivianar las críticas de las cuales pudiera ser objeto por esta ineptitud. Esperamos las explicaciones, presidente, de quienes han creado las condiciones para que los recursos públicos se despilfarren y que terminaron por poner la lápida a las pretensiones que tiene el Gobierno de este nuevo pacto fiscal. El tiempo y las indagatorias en curso dirán las verdaderas intenciones que tenían las medidas impulsadas y sus consecuencias, presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer uso de la palabra para referirme al segundo de los temas que están citados en la convocatoria de esta sesión, que se refieren a las normas presupuestarias sobre transferencias y convenios de los gobiernos regionales. La importancia de esto es evidente a partir de la intervención que acaba de hacer el diputado Sauerman por su intermedio, presidente, particularmente cuando él señala que se bajaron todas las barreras que por años se habían construido para controlar la corrupción. Aparentemente eso habría ocurrido en el proyecto de ley de presupuesto del 2023. Entonces, para eso quisiera recordar, presidente, que como Ministerio de Hacienda ya hicimos una presentación sobre esta materia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, también lo hicimos en la Comisión de Hacienda del Senado, y en todas esas instancias mostramos que en realidad los cambios que se hicieron en la ley de presupuesto del 2023 restringieron la apertura y la flexibilidad que tenían los gobiernos regionales para efectuar transferencias, particularmente mediante convenios directos. Para esto es importante recordar que las normativas que rigen a los gobiernos regionales han ido cambiando a través del tiempo y han ido cambiando también en correlación con las funciones que estos tienen. Particularmente, es cierto, hasta la reforma constitucional que estableció la elección directa de los gobernadores. Hasta ese momento las funciones de los gobiernos regionales estaban básicamente restringidas a la asignación de recursos a proyectos de inversión. Esa era la función principal de los consejos regionales, es cierto que eran presididos por el intendente y por supuesto el intendente tenía una serie de otras funciones como representante del presidente de la República en la región. Sin embargo, con los cambios que se produjeron a nivel institucional, se amplió las funciones de los gobiernos regionales. En particular, la ley orgánica señaló que estos serían responsables de materias ligadas a la administración del territorio, al desarrollo social y al desarrollo productivo. Y esto hizo que aquellas funciones o aquellos mecanismos para
administrar las decisiones de los gobiernos regionales, que hasta ese momento consistían exclusivamente en decisiones de asignaciones de recursos, y al mismo tiempo no teniendo los gobiernos regionales unidades ejecutoras, no teniendo capacidad de ejecución propia de sus presupuestos, comenzaron a recurrir a las transferencias como una manera privilegiada para ejecutar sus planes y políticas. Esto tuvo un correlato con las normas de la Ley de Presupuesto. En particular, hasta el año 2021, en realidad no existía ninguna norma que regulara de manera genérica los convenios y las transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, esto a nivel del conjunto del sector público. Eso cambió en la Ley de Presupuesto del 2021, donde por primera vez se incorporó un artículo en el articulado de la Ley de Presupuesto. Hasta ese momento todo se regulaba a través de glosas. Luego, en la Ley de Presupuesto del 2022, se cambió la estructura de los programas presupuestarios de los gobiernos regionales y, por lo tanto, todo lo que eran aperturas a nivel de asignaciones se transformaron en glosas, y eso hizo crecer de manera exponencial el número de glosas dentro de los presupuestos de los gobiernos regionales. En particular, mientras en el 2021 los presupuestos de los gobiernos regionales estaban abiertos a nivel de subtítulo y tenían 11 páginas de glosa, en el presupuesto del 2022 pasaron a estar resumidos en un solo cuadro para todos los gobiernos regionales, a nivel un cuadro para gastos de operación y otro cuadro para gastos para inversiones, y acompañados de 22 páginas de glosa. En esas glosas se estableció normativa y se establecieron excepciones respecto del tratamiento general de los convenios y las transferencias a través de las transferencias corrientes y de capital desde los gobiernos regionales. En particular, los dos ítems más importantes para esas glosas, que eran los ítems 31 y 33, tenían sus correspondientes glosas que establecían en ciertas condiciones la concursabilidad de la asignación de los recursos, pero al mismo tiempo establecían excepciones y prácticamente ninguna exigencia cuando se tratara de convenios de asignación directa. Eso en el contexto en particular de lo que fue la ejecución del presupuesto del 2022 se transformó así en la vía de escape de los gobiernos regionales que estaban teniendo una muy baja ejecución. En efecto, los gobiernos regionales, al momento de ejecutar el presupuesto del 2022, se encontraron con un sinnúmero de regulaciones expresadas en estas 22 páginas de glosa. Empezaron a tener dificultades crecientes para esa ejecución, no tenían unidades ejecutoras y recurrieron crecientemente a los convenios y particularmente a los convenios, a las asignaciones directas a instituciones privadas y fines de lucro como manera de acelerar la ejecución de sus presupuestos. Eso hizo entonces que en el año 2022 los presupuestos, la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales contemplara en el subtítulo 33 una ejecución a mediados de año del 60% de su presupuesto ejecutado a través de convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Qué se hizo en esas circunstancias en el proyecto de presupuesto para el 2023, aprobado por lo demás, ¿cierto?, en este honorable Congreso Nacional? Lo que se hizo en esa ley de presupuesto fue restringir el uso de las asignaciones directas, regular las asignaciones por concurso y establecer la obligatoriedad de generar reglamentos para administrar las asignaciones directas. Eso en lo que se tradujo es que los gobiernos regionales, en lugar de ejecutar un 60 y tantos % de su presupuesto a través de convenios con instituciones privadas, lo redujeron drásticamente. Y es así como este año
este año en que el presupuesto se ha ejecutado de acuerdo a las normas que se aprobaron en la Ley de Presupuesto del 2023, este año se han reducido, cuando digo se han reducido, me refiero a que se ha ocurrido desde antes de que se revelaran estos casos de abuso, se redujo el uso de las asignaciones directas. Por lo tanto, creo que es importante que cuando se afirma de que se bajaron todas las barreras que por años se habían construido para controlar la corrupción, quizás uno podría preguntarse primero, ¿cuáles serían aquellas barreras que se levantaron para controlar la corrupción que a su vez habrían sido bajadas durante este periodo? Hasta el momento, el único caso que yo por lo menos he escuchado es cuando se hace referencia a los años de experiencia de las instituciones privadas sin fines de lucro. Pero hay que considerar que esa referencia que estaba en una glosa, no por el hecho de haberse eliminado de esa glosa, dejó de estar vigente para las transferencias corrientes, dado que ya estaba en el artículo 23 de la Ley de Presupuesto. Y en el caso de las ejecuciones o los convenios directos, se mandataba a los gobiernos regionales a que dictaran reglamentos que establecieran ese tipo de condiciones. Así que creo que un examen detallado, no el examen de los titulares de los diarios, no el examen de las denuncias, sino que el examen detallado del texto de la Ley de Presupuesto, comparándolo con la Ley de Presupuesto anterior, creo que es claro en el sentido de que entre ambas leyes de presupuesto los controles aumentaron y en consecuencia se redujeron los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Ahora, eso por supuesto no quiere decir que eso haya sido suficiente, que haya sido suficiente para evitar situaciones como las que hemos visto, y por esa razón el Ministerio de Hacienda emitió en agosto pasado, materia que me parece que no fue citada en la intervención del diputado Sauerman por su intermedio, presidente, emitió la circular 20, que estableció exigencias adicionales para todo lo que se refiere a convenios con instituciones privadas sin fines de lucro para la ejecución de los presupuestos a través de los subtítulos 31 y 33. Junto con eso, presidente, se ha hecho referencia a otros temas que son que se refieren particularmente a la directora de presupuesto, y yo quisiera referirme a uno en particular, que es el tema de las declaraciones de intereses y patrimonio, porque aquí todos los que estamos acá en esta sala, ¿cierto?, hacemos declaraciones de intereses y patrimonio, y creo que más de uno nos hemos equivocado alguna vez, hemos tenido alguna omisión y hemos tenido que corregirla. Yo quisiera, por ejemplo, por su intermedio, presidente, plantearle, por ejemplo, al propio diputado que hizo uso de la palabra, cuántas correcciones ha tenido que hacer a su declaración de intereses y patrimonio. Y yo creo que si lo preguntamos a cualquiera de los que estamos aquí presentes, creo que vamos a encontrar muchos casos. En el caso de la directora de presupuesto, ¿cierto?, la objeción de la Contraloría fue porque no había ingresado el nombre de sus padres. Y ella se dio cuenta al momento de hacerlo que además no estaba la información sobre su empleo anterior, cosa que la incorporó voluntariamente en esa actualización. Pero hay que ser claro en el sentido de que en la información en la información biográfica que está de la directora desde el día 1 en que asumió su cargo, toda esa información ha estado ahí disponible de manera pública, así que más allá de una omisión que muchos de nosotros podemos cometer, ¿cierto?, creo que tenemos que entender que aquí no ha habido intento de ocultar ninguna cosa. Entonces, en definitiva, presidente, yendo de lo más pequeño en este último caso a lo más sustantivo. El año pasado, ustedes recordarán, diputadas y diputados, que nosotros hicimos un esfuerzo por reducir las glosas de la Ley de Presupuesto.
En ese momento no se entendió muy bien el sentido de esa acción, y más bien muchos lo tomaron como un intento como de coartar la iniciativa de los parlamentarios. La verdad es que mucho de lo que se cortó de glosas de la ley de presupuesto correspondiente a 100 páginas de glosas que se redujeron, correspondían precisamente a normas de excepción que establecían excepciones a la norma general para la ejecución del presupuesto en una serie de ítems, subtítulos, partidas. Eso lo vamos a continuar en el proyecto de presupuesto que se va a presentar dentro de pocos días. Vamos a encontrar muchos cambios importantes, vamos a encontrar cambios en el articulado de la ley de presupuesto. En lugar del artículo 23 vamos a tener 3 artículos referidos a los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, referidos por un lado a la manera de ejecutar los presupuestos, en segundo lugar a la manera de hacer los convenios y en tercer lugar a la manera de sancionar los casos en los cuales no se cumpla adecuadamente esa normativa. Y además de eso vamos a tener otro artículo también nuevo para regular las situaciones de emergencia, porque también tenemos que tener claro que cuando reforzamos las normas para la ejecución normal del presupuesto, siempre tenemos que tener presente que tenemos que resguardar la flexibilidad necesaria para actuar con la rapidez que se requiere en situaciones de emergencia. Y finalmente, en el caso de las glosas, ustedes van a encontrar más de 500 modificaciones a glosas que tienen que ver precisamente con eliminar excepciones, eliminar tratos especiales, eliminar asignaciones de recursos mediante glosa en lugar de asignaciones presupuestarias. En definitiva, hemos hecho un trabajo muy minucioso de ir partida por partida, programa por programa, ítem por ítem y glosa por glosa, racionalizando todo esto, que es el tipo de cosas que se van acumulando a través de los años y en las cuales a veces uno no se da cuenta que va generando espacios para abuso y que es importante corregir. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra hasta por 3 minutos la diputada Paula Laura. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades presentes y mencionar que lo que estamos discutiendo el día de hoy es grave. Por su intermedio, presidente, la directora de presupuesto estaba completamente al tanto de la ineficiencia en el manejo del presupuesto de los gobiernos regionales. Desde enero a noviembre del año 2022, promedio mensual se ejecutó un 5% aproximadamente. Solamente en diciembre, es decir, en un mes del año se ejecutó un 39%. Es decir, el último mes del año 2022 se ejecutó más de un tercio del presupuesto total. ¿Cuál es el problema de esto? Si no ejecutan el presupuesto, se devuelve a nivel central. ¿Y cuál fue la solución de la directora, por su intermedio, presidente? En vez de controlar la ejecución mensual para mejorar la eficiencia, fue restarle fiscalización y control a traspasos y convenios millonarios. Para que entendamos la magnitud del problema, solamente el Gobierno Regional del Maule tiene un presupuesto total de 94.000 millones de pesos. Por eso, esta decisión de la directora de presupuesto de flexibilizar y suprimir restricciones básicas para transferencias, como haber eliminado los 2 años de antigüedad para poder postular estos convenios, generó un caldo de cultivo perfecto para la corrupción. La eficiencia no puede ser una excusa para evadir la fiscalización. Mantener el control y las exigencias para traspasos de recursos que son de todos los chilenos por ningún motivo afecta la descentralización, sino que todo lo contrario, evita que la plata, recursos públicos, se vaya al bolsillo de unos pocos. Por su intermedio, presidente, ministro Marcel, tenga cuidado por quien pone las manos al fuego. El presidente Boric se terminó quemando cuando lo hizo por el Ceremi de Vivienda del Maule. Y por último, por su intermedio, presidente, Javiera Martínez está lejos de ser la mejor directora de presupuesto. He dicho. Gracias. Tiene la palabra Jaime Sáenz. Tiene la palabra don Jaime Sáenz. Muchas gracias, presidente. Acá se han hecho acusaciones tremendamente graves
en torno a nuestras autoridades económicas, principalmente ante la directora de presupuestos, y se hacen esas acusaciones que son no solo falaces, sino profundamente dañinas para la institucionalidad pública en Chile. Yo debo decir que conozco a la directora hace hartos años y me consta su rigurosidad, profesionalismo y trabajo serio y metódico y la excelencia que pone en cada una de sus acciones. Me parece que a puertas de abordar una nueva discusión presupuestaria, es muy importante que el Congreso esté a la altura en poder enfocar el debate en cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía, presidente, y en discutir sobre la propuesta que la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda llevan trabajando hace meses. Ahí se puede centrar un debate amplio, diverso, donde por supuesto que tener una mirada crítica al respecto es perfectamente válido. Pero enfocarse en nimiedades, levantar calumnias y todo tipo de acusaciones gratuitas no solo es injusto, sino que es atentatorio contra la democracia y contra la institucionalidad que tanto trabajo ha costado levantar. Solo algunos datos para refrescar la memoria, ¿no? En el ejercicio presupuestario del año pasado, la ley de presupuestos aprobada por la legislatura anterior permitió que efectivamente durante el primer semestre del año 2022 el 44,1% de las transferencias de gobiernos regionales fueran a instituciones privadas. Esa cifra se ha reducido de manera ostensible durante el año en curso, reduciéndose hasta un 20% del total. Y esto, presidente, corrobora con absoluta claridad que las medidas que se tomaron para ordenar el presupuesto de la Nación el año pasado, a altas horas de la madrugada, haciendo un enorme trabajo por reducir glosas y por reducir excepcionalidades en las que vamos a perseverar este año, efectivamente ha tenido un impacto en cómo se realizan las transferencias y cómo los gobiernos regionales ejecutan su presupuesto. Decir finalmente que efectivamente en las regiones hay una carencia en términos de capacidades para poder llevar adelante una ejecución presupuestaria que esté a la altura, que permita canalizar inversiones de largo aliento y que en definitiva le cambie la cara a nuestros territorios. Pero eso no se arregla levantando cagüines, levantando calumnias e intentando hacer un punto político en temas que son serios y en los cuales está en juego el Estado de Chile. Para este tipo de debates se requiere altura de mira, señor presidente, y en la oposición eso escasea. Gracias. Invitados por la diputada Carolina Marzán, se encuentran con nosotros las coordinadoras regionales del Frente de Parlamentarios contra el Hambre, la diputada Sonia Rojas de Costa Rica, la senadora Laura Párraga de Bolivia y representantes de la FAO. Y le damos la cordial bienvenida. Bienvenidos. Tiene la palabra Francisco Undurraga. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades presentes. Presidente, en este momento crítico en el que nos jugamos la confianza de la ciudadanía en la política, más importante aún en la institucionalidad democrática, nuestro deber como diputados es ser guardianes de la transparencia, la integridad y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Vigilar y cuestionar las acciones del Gobierno es una obligación de todos, de diputados de Gobierno y de nosotros los diputados de oposición. Se citó esta sesión tras revelarse que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno tomó la decisión de acotar los reportes de transferencias en junio del 2022. En contra de todos los lineamientos históricos que han guiado la política de transparencia en la ejecución de los recursos públicos, se optó por limitar los reportes y con ello disminuir la capacidad de los órganos fiscalizadores. Presidente, el propio ministro Montes lo ha dicho, el caso convenios es el cabal de estos tiempos. Y cómo no, pareciéramos estar ante una escandalosa red de tráfico de influencias, corrupción y conflictos de interés cuidadosa y sistemáticamente orquestada desde el seno de uno de los partidos de gobierno, de Revolución Democrática, su partido directora. ¿Cuáles fueron los motivos tras esta decisión tomada precisamente en un periodo en que la responsabilidad recaía en el exministro Jackson, fundador de Revolución Democrática?
Aún no lo sabemos. ¿Cuál fue la intención detrás de limitar estos mecanismos de fiscalización cuando la dirección de presupuesto está encabezada por otra militante del partido? Tampoco lo sabemos. Presidente, la ciudadanía merece que se revele la verdad completa, sin medias tintas ni ocultamientos, para tener la certeza de que nuestras instituciones están trabajando para su bienestar y no para el interés de un partido o sus integrantes. Esto va más allá de derechas e izquierdas. Nosotros también hemos tenido problemas. Hagámoslo por nuestra ya golpeada institucionalidad. Transparencia total, no más defensas corporativas ni verdades a medias. No más corrupción, presidente. Muchas gracias. He dicho. Gracias, diputado. Tiene la palabra don José Carlos Mesa. Muchas gracias, presidente. A mí lo primero es que me sorprende que haya parlamentarios dentro de esta misma sala que no les guste que fiscalicemos. Bueno, se van a quedar con cuello porque vamos a seguir fiscalizando nomás. Habiendo aclarado eso, uno tiene el legítimo derecho a dudar, a discrepar. Y a mí me queda una sensación, presidente, y es que cuesta obtener información del gobierno. Primero, hay respuestas tardías a los oficios y las solicitudes de información que nosotros hemos iniciado, que son parte, aunque yo sé que a algunos parlamentarios de gobierno les molesta, de nuestras facultades fiscalizadoras. No es posible que hoy día sea más fácil para los diputados solicitar información a través de la ley de transparencia que a través de los oficios de fiscalización de este Congreso. Ese es el respeto que el Poder Ejecutivo tiene por el Poder Legislativo el día de hoy. La bancada del Partido Republicano, más de 13.000 oficios, de los cuales apenas 4.000 han sido respondidos. Tuvimos que recurrir a la Constitución para poner un plazo que ni siquiera se han cumplido. Y en segundo lugar, también nos quedan las dudas respecto a los controles que se han levantado, que se han dejado de hacer para que se ejecuten ciertos presupuestos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Qué es lo que molesta tanto? Porque, lamentablemente, cuando hemos tratado nosotros acá en el Congreso de disminuir de alguna manera el margen de discrecionalidad con que ciertos funcionarios actúan y entregan recursos, les voy a contar cuál fue el resultado. Nosotros, la resolución 601 que presentó el Partido Republicano, para que el presidente envíe un proyecto y limite a 1.000 UTM la discrecionalidad de los gobiernos regionales, fíjese usted quiénes son los que votaron en contra. Todos los diputados de gobierno. Afortunadamente se aprobó. Entonces, no me vengan a decir acá que no podemos fiscalizar. Hay muchas dudas al respecto. Y mientras esas dudas no sean respondidas, bueno, en la tramitación de la ley de presupuesto nos vamos a ver, pero no les vamos a dar un solo peso más. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Gael Yomans. Tiene la palabra el diputado Enrique Lee. Gracias, presidenta. El desarrollo de Chile y el bienestar de sus habitantes obviamente depende del uso eficiente de sus recursos. Y esa eficiencia no puede ser sinónimo de dar mayores libertades, porque indudablemente se corre el riesgo de caer en ciertos vicios. La descentralización por la cual hemos abogado por tanto tiempo depende de una nueva institucionalidad, los gobiernos regionales. No obstante, en el último tiempo nos hemos dado cuenta que esa institucionalidad está bastante debilitada por diversos factores. Y el uso de los recursos regionales claramente no ha sido el eficiente. Y en medio de todo este escándalo, ofrecer más recursos a los gobiernos regionales y ofrecer más libertades, indudablemente que me parece un despropósito y una irresponsabilidad. Por eso es que le estamos pidiendo esta tarde nuevamente al presidente Boric que no cumpla su promesa de inicios de año de darle más atribuciones y darle más libertades a los gobiernos regionales. Señorita presidenta, acá tengo el informe de una auditoría externa, una de las pocas auditorías externas que se ha hecho en Chile a los gobiernos regionales, hecha al gobierno regional de Arica y Parinacota. Yo pregunto si alguno de los miembros del Ejecutivo que está hoy día en la mesa la conoce, si ha leído alguna parte de los informes. Ya está en manos del señor Contralor Nacional, pero me gustaría mucho que el Ejecutivo también la conociese, para que se diera cuenta que hay muchos aspectos que mejorar, por el bien de Chile, de la descentralización, del buen uso de los recursos públicos regionales.
Solamente eso, señorita presidenta, con mucha humildad. Yo no soy parte ni de los que defiendan acérrimamente al gobierno, ni de los que se oponen tajantemente a él. Quiero ser colaborativo y esto se lo pongo a disposición al Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee. A continuación tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Gracias, presidenta. La verdad que no iba a hablar, pero me veo en la obligación de hacerlo después de escuchar las declaraciones del ministro Marcel y de ver también declaraciones de algunos colegas diputados del oficialismo, que veo que más allá de cuestionar lo que claramente no ha estado bien en este gobierno, que tiene que ver con la transparencia y la eficiencia, tratan de hacer una defensa corporativa y que creo que no es lo que corresponde. Hoy día tenemos que estar a la altura, hoy día las personas necesitan transparencia, hoy día todos sabemos lo que está ocurriendo con ministerios súper importantes y relevantes y con recursos que son recursos lamentablemente de las personas más necesitadas de nuestro país. Hoy día son 52 fundaciones que están siendo cuestionadas. Hoy día, lamentablemente, en todas las regiones del país está siendo investigada, ¿verdad?, el Servicio de Mejor Niñez por la Contraloría. Fue el mismo Contralor que dijo que habían graves irregularidades en el Servicio de Mejor Niñez. Y yo menciono el Servicio de Mejor Niñez porque me he enfocado en los temas más bien sociales en esta Cámara de Diputados. Pero todos sabemos que en el Ministerio de Vivienda, todos sabemos que se utilizaron recursos para hacer campañas políticas y para beneficios finalmente personales. Y eso no lo podemos permitir, ni la izquierda ni la derecha. Acá se necesita transparencia y se necesita eficiencia. Basta ya de seguir mintiendo y tratando de engañar a las personas, porque acá hay mucha gente que está viendo esta sesión, porque es importante, porque vamos a discutir el presupuesto de la Nación 2023 y la verdad que lamentablemente hoy día vamos a tener que enfocarnos en temas tan relevantes, por ejemplo, en la región del Biobío, donde es importante la reactivación económica, la creación de empleo. Tenemos también temas muy importantes en relación a grandes obras de infraestructura pública en nuestra región. Pero, sin embargo, hoy día tenemos a una directora de presupuesto que tiene que ir a declarar justamente por casos de convenio. O sea, por favor, un mínimo de autocrítica y de que evidentemente hay desconfianza de parte de las personas, y lo que acá se necesita es eficiencia y transparencia y tener un mínimo de autocrítica de las cosas que no se han hecho bien, porque la gente no es tonta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Pérez. A continuación tiene la palabra la diputada Camila Rojas. Gracias, presidenta. Voy a partir con la última frase de la diputada Pérez. La gente no es tonta. Y me gustaría entonces preguntarle a los parlamentarios que citaron esta sesión especial de Al Frente si acaso saben lo que significa recibir un apoyo en tiempos de crisis para poder pagar el agua y la luz, o si son capaces de entender lo que significa enfrentar una enfermedad como el cáncer o la diabetes o cualquier otra que requiere costosos exámenes y tratamientos, como todos aquí bien sabemos, de manera absolutamente gratuita, si se entiende ese impacto. Porque yo creo que hoy son miles de familias las que sí saben y sí entienden lo que significa en su propia vida, en la vida de sus hijos, medidas como el copago cero, como el alza del sueldo mínimo o el alza del subsidio único familiar, el SUF. ¿Y por qué comienzo hablando de esto? Porque me habría encantado que esta sesión especial fuera para ponernos de acuerdo en avanzar en la discusión presupuestaria respecto de cómo hacemos, cómo mejoramos la vida de las y los chilenos, cómo avanzamos en gratuidad, en más y mejores viviendas, en pensiones, en salud, pero no. Lo que estamos es simplemente en un
juego en donde lo central no son las familias trabajadoras chilenas y estamos discutiendo polémicas artificiales y falsedades. La directora de presupuesto, aquí presente, Javiera Martínez, ha sido acusada por la oposición en base, sobre todo, a mentiras. Una directora de presupuestos que no solo lideró un histórico ajuste fiscal que redujo el gasto en un 23% en un momento complejo, luego de las ayudas que se entregaron durante la pandemia, sino que además ha hecho todo lo contrario de lo que se le está acusando. Se le acusa de flexibilizar medidas para que los gobiernos regionales entreguen recursos a instituciones privadas, cuando fue justamente esta directora quien detectó que los presupuestos anteriores tenían esa falla y la corrigió. Y no solo eso, sino que sumó exigencias respecto de estos asuntos. Y eso simplemente no se reconoce. Entonces yo aquí veo un liderazgo que ha estado trabajando y me parece que lo que se pone sobre la mesa son simplemente mentiras, pequeñeces, y creo que hay que hacer un llamado, Presidenta, a esta Cámara a que retomemos la cordura y a que nos dejemos de pensar que con este tipo de polémicas se gana algo, se gana un voto o no sé qué. Y voy a decir una última cosa, y es porque acá se ha hecho referencia al caso Convenios, caso que además terminó abriendo una veta de situaciones a lo largo del país en donde hay personas condenadas, imputadas, que son, por ejemplo, de Evópoli, un gobernador regional. Entonces me parece que culpar simplemente a Revolución Democrática del Frente Amplio no tiene... Muchas gracias, diputada Rojas. A continuación tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno. Gracias, presidenta. Lo primero, por su intermedio, a la diputada Rojas. Catalogar de juego un robo o que se usen los recursos de las familias de los campamentos para hacer política, para falsear eso, es bastante burdo y eso sí que es bajo. Si es que usted quiere citar una sesión, usted lo puede hacer y puede solicitarla. Nadie se lo impide. Nadie se lo impide. Así que, lo primero, no le eche la culpa al empedrado, más aún cuando han robado a destajo varios colegas de su coalición. Unas breves consultas, por su intermedio, a la directora de presupuesto y al ministro de Hacienda. Decían que se mandataba a los GORES para que tuvieran el reglamento para regular los traspasos. ¿Qué fiscalizaciones hicieron desde la DIPRES o el organismo pertinente para asegurarse de que esos reglamentos estuvieran funcionando? Y finalmente, el Comité de Auditoría Interna, ¿por qué no tiene los 6 miembros que se requieren? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Moreno. A continuación tiene la palabra la diputada Gael Yomans. Gracias, presidenta. Mira, lo primero que quiero plantear es que lo que molesta es la pérdida de tiempo que nos hacen hacer algunos parlamentarios, presidenta. Y lo digo porque esta sesión la estamos repitiendo. Esta sesión ya se hizo en la Comisión de Hacienda. ¿A solicitud de quién? De los mismos parlamentarios que hoy día nos tienen acá sentados reiterando el espacio, presidenta. ¿En vez de qué? En vez de avanzar en proyectos de ley. ¿En vez de qué? En hacerse cargo de las necesidades que tiene realmente la ciudadanía. Y no de reiterar espacio cuando las explicaciones ya se dieron. Y las explicaciones no se han dado solamente en esa instancia, se han dado públicamente. Cuando ofician, se responden los oficios, presidenta. Entonces, estar continuamente reiterando la instancia de fiscalización cuando la verdad lo que les interesa es hacer un punto político, por favor, díganlo de frente, presidenta. Invito a hacer ese ejercicio. En segundo lugar, cuando se ha planteado que mediante el ejercicio de la presentación de la ley de presupuesto de este gobierno se eliminaron requisitos que estaban establecidos, que supuestamente hacían más fácil el control, eso es simplemente mentir, presidenta. Es no reconocer incluso algo de lo que es responsable este Congreso Nacional, que es aprobar la ley de presupuesto. O sea, tienen un ejercicio que parece de no recordar lo que votan. Porque, presidenta, lo que hizo el gobierno y también este Congreso fue aumentar los requisitos para el traspaso directo. Y lo hicimos este Congreso Nacional. Entonces, se lo digo también a los parlamentarios para que, también se hagan cargo y se hagan responsables de lo que votan.
¿Se acuerdan de lo que votan? Y tercero, Presidenta, cuando plantean ahora el cuestionamiento respecto a la declaración de interés y patrimonio, también sincera en la posición, Presidenta. Las rectificaciones las hacen todos y los parlamentarios también. El diputado Frank Sauerbaum, por su intermedio, Presidenta, también hizo rectificaciones de su declaración de intereses y está bien hacerlo. Eso es lo que corresponde hacer, según ley. Y el diputado también lo hizo. Que lo transparente. Fueron 11. Para que también se diga, ¿cierto? Y eso está bien, Presidenta, por su intermedio, le digo al diputado Frank Sauerbaum, está bien rectificar, porque hay que aclarar y eso es responsabilidad ¿de qué? De los funcionarios públicos. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Llomas. A continuación tiene la palabra el diputado Agustín Romero. Gracias, Presidenta. Veo con preocupación que desde el oficialismo traten de distraer el objeto de esta sesión, enfocándola en un supuesto ataque personal a la directora de presupuesto. Cuestión que no es así. Aquí venimos a referirnos a los controles administrativos financieros a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y de la clase de control del marco de la ley de presupuesto. Y eso, evidentemente, que está en telejuicio en este momento en la sociedad. Aquí el control y el adecuado accountability de los recursos públicos, sin duda, es uno de los temas más importantes para el funcionamiento efectivo de cualquier sociedad democrática, que le entrega al soberano parte de su trabajo para que el Estado los distribuya y satisfaga necesidades públicas. Y es nuestro deber, como diputados, asegurarnos que se utilicen de manera eficiente, transparente y en beneficio de la comunidad en su conjunto. Presidenta, en el último informe del Consejo Fiscal Autónomo que nos dieron a conocer ayer, uno de los riesgos que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo está el riesgo de disminución de confianza sobre el buen uso de recursos públicos, lo que puede incidir en una menor moral tributaria que dificulta el fisco, que puede aumentar su recaudación. Y hoy, la menor recaudación es uno de los factores que implica un déficit proyectado para el 2023 de un 10,9% en comparación al año pasado. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en la correcta gestión de los recursos públicos y esta moral se erosiona, implica que haya menor disposición a pagar los tributos. Y por eso nosotros no estamos disponibles para que en nombre de nuevos estándares morales, éticos y espirituales de algunos líderes crean que no los vamos a interpelar y no les vamos a preguntar por este tipo de cosas. A nosotros nos interesa una buena gestión y en eso nosotros como diputados jamás vamos a renunciar. Gracias, diputado. Y por último tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Muchas gracias. Quiero primero señalar que hemos presentado un proyecto de resolución para esta materia. Creemos que aquí se ha dañado la fe pública, hay sumatoria de muchas acciones, falta de control, se eliminaron glosas presupuestarias, casi 1.700, y se reconoció en esta sala, en la jornada pasada, el presupuesto actual. Y en algún minuto la propia directora de DIPRES lo dijo con algo un poco irrisorio, pero que era como una sumatoria del quesito suizo, ¿cierto?, de cada hoyito que iba afectando lo que es la probidad, la transparencia, el control, la responsabilidad de asumir que son recursos públicos y que requieren el máximo rigor en cuanto a la pertinencia, la eficiencia y la ejecución de esos recursos públicos. Y pasó que con transferencia pública no había problema porque rige el mercado público, pero con transferencia privada se empezó a abrir un espacio a través también del proceso de negociación de descentralización fiscal. Y esto a mí es algo que me duele, porque yo he luchado siempre, por años, toda mi vida, por la descentralización. Y los que somos descentralizadores encontramos que efectivamente esto va a significar un retroceso en materias de control y yo espero que todas las autoridades tengan, me refiero de gobierno, comunales, regionales y también a este Parlamento, yo diría, la altura para entender que acá se cometieron errores, que hay temas penales que se están investigando, caiga quien caiga y que ninguna autoridad está por sobre la ley y por lo tanto se debe investigar todo. Pero también hoy día se está generando también una contracción, un inmovilismo de parte del Estado que va a afectar también producto de que algunas cosas se están investigadas y otras no. Contraloría, DIPRES y otros órganos están excesivamente hoy día sobre reaccionando. Y eso va a afectar la inversión pública. Yo hago el llamado aquí al ministro de Hacienda porque tenemos que transparentar esto, si no vamos a perjudicar a las propias regiones, pero no a esas autoridades,
vamos a afectar a la persona que está esperando el agua potable, los caminos, la conectividad, y eso me preocupa. Entonces, por eso hemos hecho ver en este proyecto de resolución, nosotros desde la Comisión de Gobierno que me toca presidir y valoro todo el trabajo que han hecho mis colegas transversalmente, han presentado proyectos y tenemos una agenda. Y le hemos dicho al Gobierno, trabajemos juntos, porque aquí no puede haber un pacto fiscal si no hay un pacto por la probidad, por la transparencia. Y ese es el llamado que le hago yo a todas las autoridades que están sentadas adelante y a mis colegas que están aquí en la sala, pero también al Senado, porque aquí todos tenemos que mejorar la probidad, la transparencia, porque son recursos públicos que nos ha costado mucho juntar. Y aquí hay órganos que son el recaudador fiscal que tiene que ver la pertinencia de ese gasto público. La Contraloría también tiene que ver. El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno que creó el expresidente Frey. Todos tenemos que mejorar el marco regulatorio y, por cierto, mejorar la política pública y en la ley de presupuestos también. Todo eso está en nuestro proyecto. He dicho gracias. Muchas gracias, diputada Pérez. A continuación tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum. Gracias, presidenta. Bueno, hacer algunas correcciones porque se ha dicho que nosotros votamos el presupuesto que la directora de presupuesto avaló. Claro, lo aprobamos, pero lo aprobamos en contra de los votos del actual oficialismo, porque, por ejemplo, le pongo una observación. Yo mismo presenté una indicación, presidenta, el año pasado, y esperamos repetirla este año, y esperemos que se apruebe, en donde se restringía la posibilidad de que los gobernadores regionales entregaran unilateralmente, sin pasar por el Consejo, 400 millones de pesos que tienen de libre disposición. Eso fue rechazado por los partidos del gobierno. Y nosotros esperamos repetir esa norma. También decir que nos dedicamos a tratar de perjudicar al gobierno y el gobierno es una permanente víctima. Fíjese que hace 2 meses atrás, 1 mes y medio, fuimos a hablar con el ministro Elizalde a entregarle 7 proyectos de ley para mejorar la probidad. No hay ninguno que tenga urgencia. Entonces, cuando no se quiere reconocer que se está actuando mal, genera este tipo de reunión, porque podríamos haber tenido las medidas tomadas con anticipación y hubiésemos evitado esta latosa sesión. Pero también respecto de la diputada Yomas, dice que le respondemos todos los oficios. Mentira. Hay un reportaje en Canal 13 que dice que va a salir estos próximos días, que vino ayer, y ella me comentaba que ellos hicieron un estudio. El 53% está contestado, el resto no. De esta administración. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No queramos eludir la realidad. La realidad es que aquí hay plata que se fue robada por amigos y por cercanos al gobierno. Punto. Esa es la verdad que la saben todos los chilenos y por eso estamos en esta sesión, para que tratar de que no vuelva a pasar. Aquí nadie quiere imputarles un delito, ni mucho menos. Los tribunales serán quienes investiguen, presidente, pero lo que no puede ser es que traten de victimizar a las personas que cometieron un error. Nadie está diciendo que lo hicieron con mala intención, pero cometieron un error. Reconózcalo. Yo, de verdad, uno se sonroja cuando escucha al ministro de Hacienda decir que esta es la mejor directora de presupuesto del mundo mundial. Es una cosa bien, me gustaría tener a alguien que hable tan bien de uno, porque uno se sentiría súper bien, pero es bastante paradójico, ministro, que así sea, conociendo los errores que se cometen. Si no basta nada con decir, sí, ¿sabe qué? Nos equivocamos, no lo vamos a volver a repetir, vamos a tratar de hacerlo mejor este próximo año. Yo espero, ministro Elizalde, por su intermedio, presidente, que los proyectos presentados por Renovación Nacional, que fueron 7, tengan premura antes de que votemos la ley de presupuesto, porque si no, no vamos a ver ninguna señal que hay una real intención del gobierno de poder de verdad resguardar los recursos públicos de los más pobres, de los que están en campamentos esperando una solución, presidente. De eso estamos hablando, del robo de esa plata, y no precisamente de la gente de oposición, sino que de los cercanos al gobierno, presidente. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y finalmente tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los ministros, saludar a todos los que están en la sala, colegas de la sala. La verdad es que me fui a inscribir recién, pensaba no hablar, pero estoy dentro del grupo de los adultos mayores de la Cámara de Diputados, ministros. Pasó rápido el tiempo. Me correspondió administrar alrededor de 120.000 millones de pesos anuales por 12 años en el municipio de Temuco. 120.000 millones. Se han hecho como 5 o 6 auditorías, andan buscando lo que no van a encontrar porque fuimos rigurosos en el trabajo y en la ejecución de los recursos. Yo no conozco a la directora del presupuesto.
escuché al ministro de Hacienda decir que era la mejor directora del presupuesto de la historia de Chile. Me parece que si él lo dice será efectivo, pero lo importante aquí es que hay una situación que nos tiene preocupados. Hay plata que se están mal utilizando, y esto parte, yo les recuerdo, parte por una cuestión que se llamó democracia viva, o la democracia de los vivos, como le decían en algunos medios, donde se quedaron con plata amigos, pololos u otros de diputados o diputadas que están aquí mismo en la sala. Entonces entiendo que quieran defenderse y empatar. Yo no quiero empatar con nadie. De hecho, estoy muy dolido con lo que ocurrió con el exalcalde Torrealba de Vitacura, que se encuentra hoy día preso por haberse apoderado de recursos públicos. Y yo espero que esté ahí. Pero lo que sí yo quiero es que todos los que estén involucrados estén acompañando al señor Torrealba. Eso es lo que necesitamos, ministros. Que se hagan las cosas bien para darle una señal a la gente que nos está mirando desde afuera. Y nos está mirando que a las 10 de la mañana, cuando tenemos que partir trabajando aquí, no hay con suerte 50 diputados, con suerte. Y cuando vamos a las comisiones y no llega nadie, con suerte partimos 15 minutos después de en esas reuniones. Entonces, realmente nos preocupa. Nos preocupa porque no veo señales, como decía el diputado Sabuabam, señales que fuimos a hablar con el ministro Elizalde, le entregamos una idea, que pueden ser buenas o malas, pero ideas que era la idea poder implementar, llevar adelante, discutir en este ambiente y poder entonces ponerle traba a los sinvergüenzas. No podemos transformarnos en un país rasca. Perdonen el vocabulario, pero no podemos hacer eso. Tenemos que cuidar nuestro país, cuidar las instituciones. Hoy día son ustedes los responsables por parte del Ejecutivo. También nosotros tenemos nuestra responsabilidad desde el Congreso, pero están todos los alcaldes, los gobernadores regionales. Ya lo decían algunos de los diputados acá. Se hacen ejecuciones presupuestarias a veces los últimos 30 días transfiriendo recursos para parecer como que cumplí mi objetivo. Hasta el 30 de noviembre un 10%, el 30 de diciembre 98% de ejecución presupuestaria y se tiran recursos al aire. Por eso es que las modificaciones o la idea de captar más recursos, ministro, no me parece, a través de suyo, Presidenta, no me parece que sea la solución. Yo creo que tenemos que ser rigurosos. La plata está, ocupémosla bien. Así se deben hacer las cosas y ser muy extremadamente rigurosos. Dios cuida a nuestro país, Dios salve a Chile, si no lo hacemos bien. Gracias. Muchas gracias, diputado Becker. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, Presidenta. Bueno, si bien esta sesión fue convocada con el propósito de golpear al Gobierno, como ya en innumerables ocasiones durante esta legislatura hemos visto actuar a la oposición, quiero manifestar que como bancada estamos absolutamente a favor de la postura del Ejecutivo. Aquí hay que investigar, caiga quien caiga. Nosotros, a diferencia de la derecha, no vamos a encubrir a los Torrealba, no vamos a encubrir a los Orpis, no vamos a defender jamás a la corrupción porque trabajamos por el bien común y no por los intereses de unos pocos. Y así como el Presidente y el Ministerio de Hacienda han agotado los recursos generando una comisión asesora presidencial para la relación entre las corporaciones, fundaciones y el Estado, para el estudio de medidas de probidad en favor de cuidar los recursos públicos, los recursos que son de todos, que hace poco expuso en esta Cámara un set con más de 30 medidas y hoy en el presupuesto nos señalan que se han hecho más de 500 modificaciones a las glosas para eliminar excepciones, para eliminar tratos especiales, donde se han hecho un trabajo muy minucioso, partida por partida, programa por programa, glosa por glosa, para corregir algo que no es de este Gobierno, es lo que se ha ido acumulando por años y que ha generado espacios de abuso y que es importante corregir. Nosotros vamos a apoyar decididamente toda,
pero toda rigurosidad en el ámbito del quehacer público, porque la política es para servir y no para ser servido, cosa que en la oposición jamás han entendido. Ahora, los mismos que vemos hoy reclamando en esta sesión, jamás los he escuchado hablar del problema de fondo y mucho menos querer corregirlo. El problema de falta de eficiencia, transparencia y fiscalización al momento de asignar los recursos públicos desde ministerios, servicios y empresas públicas hacia entidades privadas para la externalización de actividades de las que es responsable es la expresión de una crisis estructural del modelo de Estado subsidiario que ha desvirtuado el carácter y sentido de lo público en el Estado, obligándole a entregar la gestión de las políticas públicas a los privados con una escasa regulación y fiscalización, y muchas veces no cuentan con más capacidades que el propio Estado. Así, la externalización de actividades gubernamentales a entidades privadas ha sido una práctica común en las últimas décadas, expresada en la tendencia creciente de ejecutar el presupuesto público vía transferencias directas a fundaciones. Esto no debiera seguir ocurriendo. No obstante, seguimos replicando prácticas que tienden a alojar la responsabilidad en otros. Por último, quiero llamar a los que hoy rasgan vestiduras por el caso Convenios a explicarle al país por qué en la Convención Constitucional rechazaron la enmienda que restringía el traspaso de fondos públicos a instituciones privadas. Votaron todos en contra. No estaban tan comprometidos, parece, y solo ven este grave problema como un caballito de batalla contra el Gobierno. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barrera. Ofrezco la palabra al resto de los comités que no han hecho uso de la palabra. Ofrezco la palabra a diputados y diputadas presentes. No habiendo más inscritos, se cierra el debate de los comités. Le damos la palabra al diputado Marcelo. No, le vamos a dar la palabra a la directora de Presupuesto y Auditoría General de Gobierno, Javiera Martínez. Muchas gracias. Yo quería contestar algunas preguntas específicas sobre la materia por la cual fui citada a esta sesión y en particular porque el objeto de la sesión era efectivamente revisar los cambios que se hicieron en la Ley de Presupuestos 2024. Y yo resumiría los cambios en 4 puntos. El primero tiene que ver con lo que preguntaba el diputado Moreno sobre el reglamento sobre la asignación directa, porque efectivamente nosotros que hicimos en la Ley de Presupuestos 2023 fue ampliar la exigencia de utilizar mecanismos concursables. Antes se podía hasta el 6%, después de la Ley de Presupuestos podían hasta el 8%, y se redució la asignación directa en el sentido. ¿En qué sentido estamos diciendo esto? Si uno va al año 2021, específicamente a la glosa 2.1, que fue el año 2021 y el año 2022. El año 2023 esa glosa pasa a ser la glosa 3.1 y se lee que existe un mecanismo de concursabilidad. Pero ¿qué sucede en el último inciso de esa glosa? Dice que quedará excluido de toda norma concursable las asignaciones directas que se haga desde el gobierno regional. El 2021 eso estaba, el año 2022 eso también estaba. ¿Qué pasa el año 2023? Y quizás ahí si se puede proyectar una lámina específica que resumen esto, la lámina. Ya, pero aquí igual tengo una copia para los interesados. 2021 y 2022, año de antigüedad sobre la asignación directa, no tenía. Reglamento, el año 2021-2022 no había ningún reglamento que normaba esa asignación directa. ¿Qué sucede el año 2023? Se mandata que exista un reglamento aprobado por el CORE. ¿Qué pasa con respecto a los requisitos mínimos? El año 2021 esa asignación directa, el año 2022 no existía. ¿Qué pasa el año 2023 a propósito del reglamento de la Dirección de Presupuestos del 29 de diciembre del año 2022? Se estipula que tiene que existir una definición clara y detallada de la actividad a desarrollar. Se estipula incorporar
Ahí está. Estoy en el año 2023. Incorporar requisitos técnicos mínimos para la institución. Se incorpora la rendición de cuentas, se incorpora la coherencia con políticas del nivel central y además la publicidad y transparencia en las webs de los reglamentos en cada uno de los gobiernos regionales. ¿Es suficiente esto? Nosotros creemos que no, y en la ley de presupuesto efectivamente traemos varias medidas que robustecen esta norma. Pero en el 2021, lo cierto es que el 2021, el 2022 no existía un reglamento asociado a la asignación directa de parte de los gobiernos regionales, y el 2023 sí existe. Ese fue el primer cambio en la ley de presupuesto que creo que vale la pena mencionar. El segundo cambio en la ley de presupuesto que creo que vale la pena mencionar tiene que ver con la glosa 04 de las glosas comunes de los gobiernos regionales. Nosotros observamos efectivamente que durante el año 2022 la manera de ejecutar el presupuesto de los gobiernos regionales era a través de transferencias. ¿Por qué? Porque carecían de algo que, si bien estaba enunciado en su ley orgánica, no tenía otra materialidad de ser unidades ejecutoras de su propio presupuesto. Esa es la glosa 04. Por eso, en la glosa 04, además de retificar la posibilidad de ser unidades ejecutoras, eso significa que puedan elaborar sus propios planes, políticas y programas y no tengan que recurrir a un tercero para ejecutarlo, también mandatamos mediante esa glosa que lo que tuvieran que hacer tuviera que pasar por el sistema de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Por último, y creo que tiene que ver con algo que nosotros también diagnosticamos durante el año 2022, que gran parte de la asignación de recursos, o de la ejecución de recursos más bien, se hacía en el mes de diciembre. Y eso también en las normas que se trabajaron durante la Ley de Presupuesto 2022, permitió como resultado objetivo mejorar la ejecución de los gobiernos regionales. Nosotros, si vemos el año 2022 a junio, se había ejecutado el 25,7% del presupuesto, el 25,7% a junio del 2022, es decir, con las normas que estaban legisladas desde el año 2021 para la Ley de Presupuesto 2022. ¿Cuál es a junio, el mismo mes de corte, durante el año 2023, un 45%? Es decir, tenemos diagnóstico compartido sobre el año 2022 en materia de la dificultad de ejecución por parte de los gobiernos regionales, de los incentivos que existían para las transferencias, sobre todo de los privados sobre los públicos, y de la falta de condiciones para hacer unidades ejecutoras de su propio presupuesto. Por eso hicimos estas tres modificaciones que les comentaba. La glosa 04, el fortalecimiento de la capacidad ejecutora, esa es una. La segunda es acotar y reglamentar la asignación directa, que no estaba reglamentada antes. Y lo tercero, el incentivar la transferencia a entidades públicas por sobre las entidades privadas. Y hemos tenido toda la disposición de ir a las comisiones que se nos citen para ver este tema. Acá también, para poder verificar cada una de las cosas también que les estoy detallando, están acá las leyes de presupuesto. Yo sé que cada ley de presupuesto tiene aproximadamente 700 páginas de glosa. Cada glosa al final es una norma. A mi juicio existen, acumuladas en el tiempo, muchas excepciones a la norma general de concursabilidad, y eso hay que mejorarlo, y tenemos que tener un marco único para transferencias corrientes, transferencias de capital, y eso va a estar en la propuesta de la ley de presupuesto del Ejecutivo. Así que toda la disposición también de revisar una a una de estas glosas, de contestar cada una de las dudas con respecto a las modificaciones que se propusieron en el año 2023 y fueron legisladas, y las evaluaciones que tenemos de esas modificaciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, directora. No ha solicitado también la palabra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No sé si es posible ver la presentación. Quisiera empezar mi intervención señalando que todo hecho de corrupción y todo hecho reñido con la probidad nos debe indignar. Y debemos reaccionar de manera muy clara respecto de los hechos pasados, contribuir decididamente a que las investigaciones se lleven adelante de manera exitosa, que en caso de que se acrediten responsabilidades administrativas salgan a valer las mismas, y por cierto, en caso de que se
determinen responsabilidades penales, se apliquen las sanciones que establece la ley. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno, es el compromiso que explícitamente tiene el presidente de la República, y todo el sistema político debiera contribuir en el mismo sentido. Y respecto del futuro, el desafío es cómo mejorar el marco regulatorio para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse y, adicionalmente, que ello no implique afectar la eficiencia del trabajo del Estado, de manera tal que efectivamente las prestaciones que se proporcionan lleguen a los ciudadanos que las necesitan y, por tanto, se note el trabajo del Estado por mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. En este contexto y a propósito de los hechos a los cuales se ha hecho referencia en esta sesión, el diagnóstico que tenemos es compartido en términos de que se han establecido brechas de vulnerabilidad institucional que es necesario enfrentar, que tenemos que cerrar esas brechas de vulnerabilidad, aumentando la transparencia de los procesos y elevando los estándares de probidad en las instituciones públicas. En ese mismo marco, el presidente de la República convocó a una comisión asesora ministerial llamada Comisión Jaraquemada con el objeto de realizar propuestas que permitan una mejor regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, y asimismo impulsar propuestas administrativas y legislativas que mejoren el marco regulatorio. Pasemos a la subsiguiente. En ese contexto, hemos recibido propuestas de distintas bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto de iniciativas. Hay proyectos de ley que corresponden a mociones, hay otros que, por ser iniciativa exclusiva del Ejecutivo, han sido proporcionadas a la Secretaría General de la Presidencia, y en ese marco hemos elaborado una agenda legislativa ambiciosa que esperamos que cuente con el respaldo transversal de todas las bancadas. A fin de año está comprometido, queremos adelantar su anuncio, la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que corresponde a un compromiso presidencial de la cuenta pública del año pasado y que responde a la necesidad de contar con un enfoque proactivo y sostenible en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción. Esta Estrategia Nacional de Integridad Pública fue elaborada con participación de los distintos poderes del Estado e instituciones que dicen relación con la materia, así como organizaciones de la sociedad civil, y tiene 5 ejes: transparencia, recursos públicos, política, sector privado y función pública. Ha involucrado a más de 50 instituciones que han participado en su elaboración. Hay una serie de medidas, más de 150, que están hoy día siendo contrastadas con los distintos servicios para analizar su pertinencia y que nos permitan efectivamente poder llevar adelante esta estrategia como una política de Estado más que una política de gobierno, insisto, en la cual han participado los distintos poderes del Estado. En segundo lugar, ya lo señalé, el presidente convocó a la comisión ministerial que debía realizar propuestas para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Esta comisión se sesionó durante 45 días y realizó una propuesta de 46 medidas específicas y concretas, algunas de las cuales deben ser implementadas a través de cambios legales, otras a través de cambios reglamentarios. Hemos estado analizando estas medidas y ya hemos definido un itinerario de trabajo que nos permita llevarlas adelante y hacerlas realidad. Valoramos el trabajo realizado por esta comisión porque nos va a permitir tener un estándar mucho más exigente en el marco regulatorio de la relación entre fundaciones, corporaciones y el Estado, incluyendo también a las corporaciones municipales. En tercer lugar, se dictó el 11 de agosto, el ministro de Hacienda y la directora de Presupuesto se han referido en reiteradas oportunidades a este tema, se dictó un instructivo respecto de transferencias del Estado, que establece obligación de aplicar reglas generales de contratación, obligación de suscribir convenios, de utilizar el sistema de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, de exigir garantías, de acreditar experiencia y antigüedad y de acreditar el objeto social. Parte importante de las medidas contenidas en este instructivo van a ser incorporados en los proyectos de ley o indicaciones que el Gobierno presentará muy pronto y que nos va a permitir darle rango legal a estas exigencias con el objeto de elevar el estándar regulatorio en la materia. Y estamos trabajando actualmente, se está tramitando por la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de integridad municipal, que corresponde a una fusión de 2 proyectos, mociones parlamentarias, que está en primer trámite en la Comisión de Gobierno,
Y, bueno, ese proyecto tiene por objeto incorporar normas de prevención de la corrupción en el ámbito municipal, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y elevar los niveles de probidad y transparencia en la gestión municipal y de corporaciones y fundaciones de participación municipal. Pasamos a la subsiguiente. Otro proyecto que se ha tramitado, que está en segundo trámite, es el de Transparencia 2.0. Aquí tomamos una decisión. El proyecto estaba ya en la Comisión de Hacienda del Senado, había sido aprobado por la Cámara de Diputados y había sido despachado también por la Comisión de Gobierno del Senado. Y en el contexto del trabajo que estaba realizando la Comisión Jara Quemada, decidimos paralizar la tramitación a la espera del informe, porque parte importante de esas iniciativas las vamos a incorporar a través de una indicación en el Senado, siempre que diga relación con las ideas matrices del proyecto. No todo lo podemos incorporar porque no todo dice relación con las ideas matrices, pero queremos aprovechar este vehículo legislativo para darle celeridad y, por tanto, hacer realidad las propuestas de la Comisión Jara Quemada y, por tanto, estamos incorporando a través de indicaciones estas propuestas en la tramitación en el Senado. Una vez que lo despache el Senado, volverá en tercer trámite a la Cámara de Diputados. Y se está tramitando también el proyecto de Regiones Más Fuertes, que establece mecanismos de control, responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas para resguardar que los gobiernos regionales usen de buena forma los recursos destinados al bienestar de las familias. Proyectos por promulgar. Se aprobó el proyecto de probidad en compras públicas, que está sometido a control preventivo del Tribunal Constitucional. Una vez que el Tribunal Constitucional emita sentencia, procederemos a la promulgación del proyecto. Y, como ustedes saben, se aprobó hace tiempo atrás y se promulgó y publicó el Estatuto de Protección al Denunciante, que es una herramienta que facilita la denuncia, que evita que haya una persecución respecto de quien se atreve a denunciar, y estamos ahora trabajando que estas mismas normas que se aplican a la Administración Central del Estado se apliquen a los órganos descentralizados, gobiernos regionales y municipios. Y aquí viene lo más importante, que son los proyectos que vamos a presentar. Primero, Registro Nacional de Beneficiarios Finales. Registro Nacional de Beneficiarios Finales. Este proyecto tiene por objeto saber quiénes están detrás de las personas jurídicas, sean con o sin fines de lucro. Es un proyecto que no solo tiene finalidad para evitar los conflictos de intereses, sino también para combatir la evasión fiscal, el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos, y en otros países se ha utilizado también como legislación para enfrentar las amenazas terroristas. Este proyecto forma parte de las medidas propuestas por la Comisión Asesora Ministerial, conocida como Comisión Jara Quemada. En segundo lugar, el proyecto que reforma al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el CAI. El CAI fue una medida avanzada cuando se adoptó en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en los 90, pero se hizo a través de un decreto supremo. No se ha actualizado las herramientas con que cuenta para desarrollar de buena forma su trabajo. Y por eso, también en el marco de las propuestas formuladas por la Comisión Jara Quemada, trabajamos un nuevo proyecto de ley. En su oportunidad, el presidente Lagos presentó una propuesta, también la presidenta Michelle Bachelet. Estas propuestas no fueron tramitadas ni aprobadas, y ahora entonces hemos presentado un nuevo proyecto de ley que otorga mejores herramientas para desarrollar este trabajo y se regula y se incorpora parte importante de la nueva regulación que se estableció a través del decreto supremo 17 de este año, que ya fue tomado a razón por la Contraloría General de la República. En tercer lugar, rentas municipales. Queremos, a través de este proyecto, mejorar la eficiencia y simplificación de los procesos recaudatorios por los municipios, dándole un rol importante a la Tesorería General de la República y al Servicio de Impuestos Internos, y contribuir a una mejor gestión financiera de compras y adquisiciones. Y estamos trabajando también otras propuestas legislativas que quiero destacar. Lobby 2.0, que eleva los estándares de integridad en lobby y en el ejercicio de influencias particulares, para tener un estándar propio de la OCDE. En segundo lugar, el conflicto de prevención de conflictos de interés, que establece nuevas normas respecto a inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. Regula, y esto es muy importante, el tránsito entre el sector público y privado y viceversa. Regula el deber de abstención. Establece nuevas materias que deberán ser incorporadas en la declaración de intereses y patrimonios, y fortalece el fideicomiso ciego. Y finalmente,
en el marco de la ley de presupuesto, también lo ha anunciado el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto, vamos a incorporar modificaciones que permitan particularmente resolver problemas que se han generado con una serie de glosas que han sido aprobadas con el transcurso del tiempo, a veces sin mala intención, sino que para que el Estado sea más eficiente o más rápido, pero que han establecido brechas de vulnerabilidad que es necesario cerrar. Quiero agradecer las propuestas que han hecho las distintas bancadas, muchas de ellas se han reunido conmigo y con la subsecretaria para hacernos llegar sus propuestas de proyectos de ley y obviamente nosotros vamos a impulsar una agenda muy ambiciosa en esta materia porque creemos que esta es una oportunidad para elevar el estándar regulatorio, insisto, sin afectar la eficiencia del trabajo del Estado y particularmente el gasto público. Tengo la certeza que vamos a contar con la colaboración de todas las bancadas para que estos proyectos se aprueben y se hagan realidad lo antes posible. Ustedes saben, por su intermedio, presidente, queridos diputadas y diputados, que a mí no me gusta mucho involucrarme a veces en discusiones que me parecen bizantinas o en peleas que no tienen sentido. Creo que por el contrario tenemos que generar acuerdos y me parece que en materia de probidad y transparencia podemos generar un acuerdo transversal que nos permita elevar los estándares, porque esto no es un problema que haya empezado hace un mes, 2 meses, es algo que ha acompañado a la gestión pública desde hace mucho tiempo y obviamente tenemos que aprovechar estas oportunidades para seguir elevando el estándar regulatorio, erradicar este tipo de conducta y garantizar que quien atente contra la probidad o cometa delito responda ante la justicia y sea sancionado. Eso es lo que corresponde y, como señalé al inicio de mi intervención, es el compromiso del Gobierno y es un compromiso explícito del presidente Boric. No obstante, no puedo dejar pasar lo que se ha dicho en esta sesión respecto de la gestión de la directora de presupuestos. Solo quiero señalar lo siguiente. Casi el 90% de los casos que están siendo investigados hoy, de acuerdo a la información pública, por el Ministerio Público o la Contraloría General de la República, corresponden al año 2022. Reitero, casi el 90% corresponde al año 2022. La ley de presupuesto vigente el año 2022 fue aprobada el año 2021, donde la directora de presupuesto no tuvo ningún rol en su elaboración. No lo hago esto con el objeto de generar empate ni nada por el estilo, porque ustedes me conocen, nada va en contra de mi forma en la cual se deben realizar estos debates. Tan solo para señalar que se le han atribuido responsabilidades respecto de una ley de presupuesto en cuya elaboración y discusión y tramitación parlamentaria la directora de presupuestos no participó. Yo sí era senador en ese tiempo y voté esa norma y me hago responsable por lo que votamos. Y en ese contexto también quiero señalar que para el año 2023 se establecieron requisitos adicionales respecto de los gobiernos regionales, a las cuales ha hecho referencia la directora de presupuesto. Y para el año 2024 venimos con una serie de propuestas adicionales que esperamos que sean aprobadas por ambas cámaras del Congreso Nacional con el objeto de tener un estándar regulatorio que sea mucho más exigente. Y por eso creo que todos debemos contribuir decididamente a que enfrentemos estos temas con altura de mira, como política de Estado. Insisto, nos importa mucho que estos hechos se esclarezcan y que determinadas las responsabilidades administrativas y especialmente las penales se apliquen las sanciones que establece la ley, como una forma de persuadir que en Chile la corrupción no puede tener cabida, independientemente del sector político. Pero adicionalmente creemos que tenemos que generar un marco regulatorio que sea mucho más exigente y en ese sentido quiero valorar explícitamente la voluntad constructiva de la cual he sido testigo de parte de las distintas bancadas, del oficialismo y de la oposición para avanzar en una agenda en los términos que he planteado en mi intervención, muchas de las cuales son iniciativas que han sido presentadas por los propios parlamentarios, iniciativas que valoramos y obviamente vamos a apoyar para su aprobación como leyes de la República. Es todo cuanto tengo que decir, presidente. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, ministro. Corresponde votar las resoluciones, las solicitudes de resolución. En primer lugar, corresponde votar la solicitud de la resolución 1083 presentada por el Comité Republicanos. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1083 de las diputadas y diputados Agustín Romero, Cristian Araya, Chiara Barquesi, Juan Irarrázaval, Harry Jürgensen, José Carlos Mesa, Benjamín Moreno,
Luis Sánchez, Estefan Schubert y Cristóbal Urruticoechea, en virtud del cual solicita a Su Excelencia el Presidente de la República instruir al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno para que haga llegar de manera mensual a esta Cámara los informes y documentación que elabore y que permita pesquisar la ocurrencia de prácticas contrarias a la buena administración de los recursos públicos. Eso es todo, presidente. Gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Tiene problemas la diputada Marta González. ¿Vamos? Sí, está ahí, pero sí. ¿Qué quiere? A ver, espérate, que le vean a Jaime Araya. Y la diputada del fondo ya. ¿Cuál es la diputada del fondo? Allá. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 3 en contra, 26 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1084, presentada por el Comité del Partido de la Gente, Demócratas e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1084 de los diputados y diputadas Joana Pérez, Miguel Ángel Calisto, Karen Medina, Erika Olivera, Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar y Jorge Zafirio, en virtud del cual solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que dentro de sus atribuciones legislativas exclusivas, conforme una agenda de trabajo en cooperación con el Congreso Nacional, destinada a impulsar con la debida celeridad las reformas legales y administrativas que se requieran para asegurar la probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos y otras medidas que indica. Eso es todo, presidente. Gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 102 votos. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1085, presentada por el Comité Comunista, Federación Regionalista Verde, Social e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1085 del diputado señor Luis Cuello y las diputadas María Candelaria Acevedo, Natalie Castillo, Carmen Gers, Alejandra Plasencia, Marisela Santibáñez, Daniela Serrano y Carolina Tello, en virtud del cual solicita a Su Excelencia el Presidente de la República tomar medidas legislativas y administrativas para aumentar estándares de rigurosidad, límites y transparencia en las transferencias directas desde el Estado central y los gobiernos regionales hacia entidades privadas. Eso es todo, presidente. Gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 82 votos, 17 por la abstención. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1086, presentada por el Comité Social Cristiano e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1086 del diputado señor Enrique Lee, en virtud del cual solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que no cumpla su anuncio de aumentar las facultades y recursos a los gobiernos regionales,
hasta la implementación de sistemas de control y fiscalización eficientes, tendientes a evitar problemas como los traspasos a fundaciones, conocidos por la opinión pública, y que levantan dudas respecto del uso eficiente de los recursos públicos. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos, 18 en contra, 24 abstenciones. Aprobado. Finalmente corresponde votar la solicitud de resolución. Finalmente, esta ahora tenemos que votar la 20. Eso la votamos. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1087, presentado por el Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1087 de los diputados y diputadas Camila Roja, María Francisca Bello, Félix Bugueño, Lorena Fríes, Diego Ibáñez, Erika Ñanco, Maite Orsini, Jaime Sáez y Gael Yomans, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados reafirma su compromiso con el buen uso de los recursos públicos y destaca las medidas legislativas que se han adoptado en materia de control del gasto, en especial la presentación del proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, boletín número 16.316-05. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 88 votos, 13 por la abstención. Aprobado. ¿Punto de reglamento? No. Estamos en votación. No, tenemos un problema, presidente, que tenemos que abrir a las 17:15 la Comisión de Seguridad Ciudadana. Si nos permite la sala, extender eso un par de minutos para que podamos no irnos y seguir votando. Eso, gracias. Queda una votación y terminamos, diputado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1088, presentada por el Comité de Renovación Nacional. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1088 del diputado señor Franz Sauerbaum, en virtud del cual la Cámara de Diputados rechaza enfáticamente las decisiones impulsadas desde la Dirección de Presupuestos y el Gobierno para la flexibilización de los controles administrativos financieros que permitieron un clima propicio para la corrupción. Eso es todo, presidente. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 50 votos, 45 en contra, 6 abstenciones. Rechazada. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.